Hola a todos, mi nombre es María Eva Mingot Castellano, soy hematóloga y trabajo en el Hospital Virgen del Rocío. Yo también vengo a daros una visión concreta de lo que se ha hablado en el educacional de la ISTH sobre las microangiopatías trombóticas. Yo espero que sea de la máxima utilidad y si no, por lo menos que os den las pinceladas de dónde buscar lo que más os interese. Entrando ya en la presentación, hubo tres magníficos ponentes en los que se revisaron tres temas diferentes de las microangiopatías trombóticas. El resumen de las tres ponencias del educacional que os presento a continuación se deriva de lo contado por estos tres magníficos autores. En primer lugar, el doctor Giuseppe Remuzzi, que es el responsable del servicio de nefrología y profesor del grupo de Milán, que va a revisar los diagnósticos diferenciales entre las distintas microangiopatías trombóticas. La segunda presentación es el posicionamiento y la nueva guía internacional del tratamiento de la PTT, que nos la va a enseñar el doctor Long Zheng, responsable de anatomía patológica y de laboratorio de la Universidad de Kansas. Y finalmente el doctor Marcel Levy, facultativo y responsable directivo del University College of London, que va a abordar el tema de las microangiopatías trombóticas relacionadas con fármacos. Yo, aunque este es el orden que vais a encontrar, incluso si entráis en la ISTH a revisarlo, el primero que habló fue el doctor Levy y por ahí vamos a empezar. El doctor Levy se ocupó de las microangiopatías trombóticas relacionadas con fármacos. Empezó su magnífica presentación con una revisión de lo que es la fisiopatología de las MAT y concretamente de la PTT, que no es ni más ni menos que el desarrollo de trombos blancos, trombos ricos en plaquetas y fibrinógeno con material hialino en la microcirculación. Aquí tenemos la microcirculación, por ejemplo, a nivel renal, que acaba generando un daño orgánico y una anemia hemolítica mecánica por el paso de los hematíes a través de estos trombos que generan hemólisis y una trombocitopenia de consumo. Una vez que hizo esta introducción, se centró en que a fin de cuentas es un diagnóstico sindrómico. Por un motivo o por otro, se produce un descenso de Adams 13. Asociado al descenso de Adams 13, como corresponde, hay un aumento del número de los multímeros de alto peso molecular de Willebrand. Las plaquetas se adhieren a ellos, hay un consumo plaquetar y se forma el trombo del que hemos hablado, asociado a la hemólisis y al daño orgánico. Las principales presentaciones de estas MAT son, en primer lugar, como MAT primarias, tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico y urémico. En el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica, se produce un déficit de los niveles de Adams 13, motivado bien por una falta de producción o bien por el desarrollo de anticuerpos contra la molécula del Adams 13 que bloquean su funcionalidad o producen un acelere de su aclaramiento. Por otro lado, tenemos el síndrome hemolítico y urémico, en el que hay un deceso secundario de los niveles de Adams 13 por consumo, al producirse un daño endotelial, en la mayoría de los casos, en este caso, motivados por toxinas bacterianas. Por otro lado, y de las más comunes, tenemos la MAT producida por la coagulación intravascular diseminada y la sepsis. En esta también hay un descenso de los niveles de Adams 13, pero en este caso por un daño endotelial generado por un proceso inflamatorio. Finalmente, tenemos la MAT en el contexto de las hipertensiones malignas, en el que se produce un descenso de Adams 13, sí. ¿Secundario a qué? A una lesión mecánica del endotelio. En el caso de las microangiopatías trombóticas ligadas a fármacos, de una manera o de otra se produce lo que hemos dicho, un descenso de Adams 13 secundario, ahora veremos a qué, y este descenso de Adams 13 secundario acaba generando una MAT. En el caso de las MAT asociadas a fármacos, este daño endotelial que pone en marcha la cascada de la MAT puede ser producido por daño, toxicidad directamente dirigida al endotelio en la mayoría de los fármacos, pero a veces se combina con otros mecanismos. Por un lado tenemos, por ejemplo, la inhibición de la producción de prostaciclinas, propio de la mitomicina C, el desarrollo de anticuerpos antifármaco que de forma colateral acaba produciendo un daño endotelial por la generación de inmunocomplejos, como puede ser el caso de la gencitabina. Y hay otra serie de fármacos, hablamos de la asparginasa, por ejemplo, de la ciclosporina,
que interaccionan en el sistema de la fibrinolisis, favoreciendo el desarrollo, por tanto, de trombos, además del daño endotelial que generan, y introduce una nueva idea, y es que puede haber otro mecanismo más que, ligado al daño endotelial, genere una MAT asociada a fármacos. Y en ese punto mencionó el caso del emicizumab. El emicizumab, para las personas que tengan menos relación con la hemofilia, es un anticuerpo monoclonal que es mimético del factor 8 y que se administra subcutáneo en distintos intervalos de tiempo, que va desde semanal hasta cada 6 semanas, dependiendo de los distintos resultados que estamos teniendo, que están teniendo en los ensayos clínicos. El tema es que este fármaco es un mimético del 8 y lo que hace es favorecer la activación del factor 10 uniéndose al factor 9. Y una vez que este 10 activado, sigue por la teoría de la coagulación, genera trombina y se produce la expresión de trombina y con ello la formación del coágulo. En los estudios iniciales de emicizumab se describieron 3 casos de microangiopatía trombótica, 3 casos de lo que es una MAT. En este caso, relacionados los 3 casos con el uso concomitante por un proceso hemorrágico asociado de concentrado de complejo protrombínico activado. En los 3 casos, el concentrado complejo protrombínico activado se utilizó más de 24 horas y a dosis mayores de 100 unidades kilo día, lo que supone una dosis intermedia alta. Por tanto, se establece que la MAT que pueda relacionarse con el emicizumab está en el contexto del uso, en principio ahora mismo, de concentrado complejo protrombínico activado. Es importante decir que no se ha vuelto a describir ningún caso y, de hecho, hace menos de 10 días que ha salido el informe de toxicidad que emite la FDA de forma prácticamente cada mensual o trimestral y no se ha vuelto otra vez a describir ningún caso de evento de microangiopatía trombótica en el contexto del emicizumab, lo cual es una buena noticia con más de 7.000 pacientes tratados. La explicación que se le da a este proceso, pues probablemente porque el exceso de factor 9 activado, que favorece la presencia del concentrado complejo protrombínico activado, porque lo lleva en sí, de alguna manera genera cierta activación incontrolada del factor 10 y producción incontrolada de trombina. Pero sobre esto todavía queda mucho que revisar y que investigar. La siguiente ponencia es la presentación de las nuevas guías del tratamiento de la PTT, como hemos dicho, a cargo del profesor Zenk. La justificación de por qué hace falta estas guías. Primero, porque hay una gran heterogeneidad en la sistemática del diagnóstico de la PTT en los distintos países. No está claramente definida, no hay guías claras, no está accesible la determinación de ADAS-13 en todos los hospitales, es algo ciertamente complejo. Por otro lado, están apareciendo nuevos fármacos que cada uno va a tener un papel diferente probablemente y que hay que definir en el tratamiento de la PTT. Y además hay situaciones todavía no bien resueltas, como qué hacer con pacientes que, pese a estar en remisión de su PTT, siguen manteniendo niveles de ADAS-13 por debajo del 10%. Cómo solventar esto, cómo prevenir las recaídas o qué hacer, pues por ejemplo, durante el embarazo en mujeres con PTT, aunque estén en remisión y que permanezcan niveles de ADAS-13 descendidos. Con todo esto se ha realizado un ejercicio de evaluación a través de preguntas PICO. Las preguntas PICO es una sistemática para resolver cuestiones científicas y de otra índole, en la que se plantean preguntas muy concretas. Se revisa la literatura y se tienen que dar respuestas muy concretas a esas preguntas. Entonces, inicialmente en un primer meeting se plantean las preguntas, luego, ayudados del grupo de McMaster con Iorio a la cabeza, se hace una revisión de la literatura para generar tablas de evidencia con la información que corresponda y finalizan con un segundo meeting en el que se intenta dar, basándose ya en la evidencia publicada de una forma con un soporte de graduación de evidencia importante, se intenta dar respuesta a todas estas cuestiones. Así que como primera recomendación establecen que en un sujeto donde la probabilidad clínica por el score que decidamos introducir es mayor del 90%, una probabilidad alta de tener una PTT, si estamos en un medio en el que es posible
tener resultados sobre los niveles de ADAMTS13 antes de empezar con las plasmaféresis del paciente, se recomienda que, por un lado, se extraigan los niveles de ADAMTS13 antes de empezar con el tratamiento y una vez que se hayan extraído estos niveles, se inicie directamente recambios plasmáticos incorticoides, planteándose la opción de usar ya en ese momento caplacizumab. Una vez que se obtengan los resultados de ADAMTS13, si están por encima del 20%, se recomienda parar entonces el caplacizumab. Si se encuentran entre un 10 y un 20%, valorarlo según la evolución clínica del paciente, y si los niveles de la ADAMTS13 del sujeto antes de empezar los recambios plasmáticos estaban por debajo de un 10%, entonces continuar con el caplacizumab e incluso plantearse la opción de asociar rituximab. El segundo escenario es el de pacientes que no tengan un alto riesgo, una probabilidad preclínica alta de tener una PTT, pero que se han diagnosticado o que se ha establecido el diagnóstico de sospecha en un medio donde hay acceso a los niveles de ADAMTS13. Pues se plantea en estos pacientes sacar los niveles de ADAMTS13, empezar inmediatamente con los recambios plasmáticos y los corticoides, no poner caplacizumab, y en el momento que aparezcan o que tengamos los niveles de ADAMTS13, si están por encima del 20%, no administrar caplacizumab. Si están entre un 10 y un 20%, valorar clínicamente. Y si están por debajo de un 10%, añadir caplacizumab y rituximab. Si tenemos un sujeto con una alta sospecha clínica de PTT y en nuestro medio no tenemos acceso a los niveles de ADAMTS13, empezar directamente con los recambios plasmáticos y con los corticoides, no utilizando caplacizumab y en todo caso plantear el uso de rituximab asociado. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el gold estándar? O sea, el objetivo a la hora de tratar pacientes con PTT. Pues por un lado, reducir la inflamación aguda y quitar o eliminar toda la cantidad de anticuerpos frente a la ADAMTS13 que podamos. Esto lo hacemos básicamente con los corticoides y con las plasmaféresis. Administrar las cantidades de ADAMTS13 que suplan el déficit que tenemos. Esto básicamente son las plasmaféresis. Y evitar la progresión y el desarrollo de cuadros trombóticos utilizando antiagregación para prevenir la formación del trombo, que en este caso estaríamos hablando básicamente de caplacizumab. En cuanto a recomendaciones, seguimos. Se recomienda la asociación de corticoides a el recambio plasmático en el momento agudo o en el momento de la recaída sobre el uso solo de recambios plasmáticos. Es decir, mejor corticoides y recambio que recambio solo. Se plantea que también sería más beneficioso para el paciente, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, asociar rituximab a los corticoides y el recambio plasmático. Eso lo extraen tanto de estudios no randomizados como de series de casos en las que lo analizado en la literatura hasta el momento es que la administración de rituximab protege de las recaídas a este colectivo de pacientes. Otra recomendación es que en sujetos que están en remisión de la PTT adquirida y que pese a ello mantengan niveles descendidos de ADAMTS13, se recomienda el uso de rituximab frente al no administrar rituximab y no utilizar otras medidas preventivas de la recaída. Lo mismo, sobre todo aquí se basan en la experiencia del grupo de Jesting, comparando sujetos con y sin rituximab profiláctico, una vez alcanzada la remisión de la PTT, donde la diferencia en el riesgo de recaída es claramente palpable, como pueden verse en la figura. Otra recomendación es que en sujetos con PTT congénita en remisión se favorece la profilaxis con plasma en infusión frente a la actitud de esperar y ver. En mujeres embarazadas con PTT adquirida, igualmente se plantea que la mejor opción es el uso de profilaxis con plasma, si es necesario a lo largo del embarazo, frente al no hacer esa profilaxis. Entonces, básicamente, la lectura de todo esto es que el futuro del tratamiento de la PTT es la combinación de corticoides, plasmaféresis, rituximab y caplacizumab en distintas secuencias dependiendo de la característica del paciente, pero a fin de cuentas cada uno va a cumplir un papel diferente.
y las ideas que se quedan abiertas para intentar definir de una forma más clara en el futuro es cómo monitorizar los niveles de estrés y qué hacer con ellos en el seguimiento de estos pacientes e intentar tener estudios de mejor calidad científica para intentar definir de la mejor manera posible el cómo y de qué manera utilizar los fármacos que hemos mencionado antes. La última presentación, que como digo corrió a cargo del doctor Giuseppe Remuzzi, la plantean como cómo hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas MAT. Realmente lo que vino a decir nuestro colega es que son todos hijos de una misma madre. Quiero decir, la fisiopatología es muy similar entre ellos, aunque el fenómeno que pone en marcha todo el sistema de la trombosis de pequeño vaso en estos sujetos pueda ser diferente. Empezó con esta diapositiva en la que cuenta su experiencia de dos hermanas que las dos tienen un déficit de Adams 13 motivado por mutaciones en expresión heterocigota, pero una de ellas, además de esto, tiene un polimorfismo del gen del factor H y curiosamente las dos presentan clínica neurológica, pero solo la que tiene el déficit de factor H, como corresponde a un síndrome hemolítico y urémico, expresa daño renal. A fin de cuentas, su conclusión final en todo esto es que en las MAT hay un componente, en las MAT adquiridas hay un componente importante adquirido que vendrá definido por el medio o por las circunstancias que rodean al paciente, infecciones, procesos inflamatorios, pero que hasta en un 60% de los casos de estos pacientes con síndrome hemolítico y urémico adquirido hay polimorfismos de los genes del complemento que merece la pena estudiar. Para mí lo más relevante de esta charla son las dos ideas que os voy a dar ahora. Una es un proyecto de valoración de situación aguda del síndrome hemolítico y urémico. Veréis, su grupo lo que hace es coger cultivos de células endoteliales, las cuales puede estudiar bien en situación de reposo o bien puede estudiarlas activándolas con HMC1. Una vez que las tiene en cultivo, unas activadas y otras sin activar, las expone a suero de pacientes que pueden estar en situación aguda del síndrome hemolítico urémico o en situación de remisión. Lo que objetiva es que cuando expone a las células endoteliales no activadas, no hiperestimuladas, al suero de pacientes en remisión y cuantifica la cantidad de C5b9 que hay sobre la superficie de este endotelio, esta cuantificación es normal. Mientras que en la situación aguda, esta cantidad de C5b9 está elevada. En el caso de hacer este mismo experimento en células endoteliales activadas, en cualquiera de los dos casos, tanto en remisión como en situación aguda, se produce una elevación de la cantidad de C5b9 en superficie del endotelio. Bueno, ¿y esto qué utilidad puede tener? Pues fijaros, lo que viene de alguna manera a demostrar, pues por ejemplo en pacientes que están siendo tratados con eculizumab, es que podemos objetivar de una forma clara la cantidad de C5-9b que tiene formado un paciente antes de recibir el tratamiento y aquí es post-tratamiento. De alguna manera puedes sentar la evidencia e incluso plantearse pues situaciones de intentar dosificar incluso el fármaco de una forma diferente a la que se nos plantea en la actualidad para ajustar a las necesidades del paciente. Esto no se puede hacer con las determinaciones de C5-9b a nivel de plasma, es decir, el estudio histológico, es decir, ver la cantidad de C5-9b que hay en la superficie del endotelio, no tiene una correspondencia con lo que se determina a nivel plasmático libre, que veis que el pre y el post es muy errático. Así que bueno, aquí tendríamos una herramienta para ver la eficacia y el cómo se están comportando los pacientes que tratamos con fármacos que interaccionan con el complemento. La otra idea que me pareció relevante y que está en conexión con lo que acabamos de comentar, con nuestra técnica de medición de actividad del complemento local del C5b9, que es difícil de medir si no es de esta forma, y es que sabemos que ha sido publicado que parte de la fisiopatología del COVID depende de la activación del complemento. Entonces, nos presentan sus datos, todavía no publicados, en los que en una serie de 10 pacientes con diagnóstico de COVID,
coge estas células endoteliales y las expone a suero de estos pacientes COVID antes y después de tratamiento con eculizumab y observar cómo los pacientes COVID positivos tienen una cantidad importante de depósitos de C59B anormal en su superficie antes del tratamiento con el eculizumab y cómo esto se normaliza tras el uso de eculizumab, con lo cual podríamos estar delante de otra estrategia terapéutica relevante tanto para el control del proceso inflamatorio como del proceso trombótico de pacientes con COVID. Y me pareció, por lo menos, a seguir, una idea a seguir. Con todo esto, daros las gracias, espero que os sea útil y que en algún sitio podamos contrastar las dudas que puedan haberse solventado y posibles ideas a desarrollar al respecto. Muchas gracias por vuestra atención.